Hoy te hablo de los conflictos en el ámbito sanitario y de qué actitudes son las que hay que evitar, sobre todo si queremos que ese conflicto se resuelva con él. Hoy te hablo de los conflictos en el ámbito sanitario. Suceden principalmente cuando hay un desacuerdo en cuanto a la atención que se le da a la persona que convive con la enfermedad. Este conflicto se puede dar entre diferentes partes, entre el paciente, con respecto al paciente, respecto a la familia y con respecto a los profesionales sanitarios. Y sobre todo es importante que sepas que para poder resolver un conflicto de estas características sería muy importante evitar algunas actitudes. Hoy te hablo de tres de esas actitudes. Nos centramos en la primera. Tiene que ver con no reconocer que hay un conflicto. Muchas veces entre la familia y el paciente, por ejemplo, no se hablan ciertas cosas y cuando se refiere a la asistencia, al tratamiento o a una intervención, pues se obvia la posibilidad o esta realidad de que hay un conflicto de intereses o de qué quiere hacer el paciente o de qué quiere hacer la familia. Por eso es tan importante reconocer que hay un conflicto. No reconocerlo es una de las cosas que más lo dificulta, sobre todo porque al no hablar, al no haber conversación, al no poder ampliar la información con, por ejemplo, los profesionales sanitarios, pues nos perdemos gran parte de lo que está sucediendo. Como no hay un conflicto reconocido, lo que pueden estar experimentando tanto la persona que convive con la enfermedad como los familiares, como incluso el profesional sanitario, pues puede ser bastante difícil, desde frustración, más miedo, tristeza, enfado porque no me escuchan, porque no me siento entendido, etcétera. Por lo tanto, es muy importante evitar esta actitud de no reconocer que hay un conflicto ante una situación médica y que implica el tratamiento de la persona que convive con la enfermedad. La segunda actitud tiene que ver precisamente con las emociones, no reconocer o expresar las emociones que estamos sintiendo con la situación que estamos viviendo. En un conflicto en el que hay que tomar una decisión respecto a, por ejemplo, si realizar una intervención que puede ser, bueno, como se suele decir, a vida o muerte, pues sería importante que las pudiéramos expresar, ¿no? Que pudiéramos poner voz y darle un espacio a esas emociones. Cuando no las reconocemos, estamos también contribuyendo al conflicto. ¿Por qué? Porque no damos la posibilidad de hablar, de sentirnos escuchados o escuchadas. Tanto la familia como el paciente, como las personas sanitarias o los profesionales sanitarios que están ahí acompañando. Cuando podemos hablar todas estas cosas también desde lo emocional, estamos facilitando que ese conflicto, que esa tensión que se genera ya solo por el hecho de tener que decir algo importante como es esa intervención o un tratamiento que nunca se ha probado por la persona, que nunca lo ha vivido por la persona, pues facilitamos en esa expresión precisamente el que podamos diluir un poco toda esa tensión, podamos dar margen de maniobra para poder entender, para poder aprender, para poder incorporar sobre todo ese deseo, ¿no? De que se pueda decidir lo mejor para la persona que convive con la enfermedad y que se tiene que someter de alguna manera a esa intervención o a ese tratamiento. Las emociones son muy importantes, es algo que nos ayuda muchísimo y que nos da y nos facilita la conversación, nos facilita también el proceso de vivir las cosas difíciles y complicadas que pueden estar en torno a una enfermedad crónica. Así es que la propuesta es evitar esta actitud de no compartir o expresar las emociones. La tercera de las actitudes a evitar principalmente son las prisas, es decir, las ganas de que esto se resuelva lo antes posible muchas veces dificultan el conflicto que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hay conversaciones, porque no hay espacios para incorporar información que nos falta, porque tiene que ser ahora o nunca, porque queremos quitárnoslo de encima de alguna manera cuanto antes. Es como que invitamos mucho a no pensar, a no darle una vuelta a lo que está sucediendo, cuando ese acelerón, esa velocidad, dificulta precisamente que se pueda resolver ese conflicto, esa situación de tensión, de una manera mucho más dilatada, de una manera mucho más tranquila, sosegada, etc. Esto implica conversar y implica las dos anteriores, reconocer el propio conflicto o la situación de conflicto que estamos viendo y además reconocer también y expresar las emociones. Por lo tanto, las prisas no son buenas. Cierto es que en muchas situaciones de la enfermedad
puede haber que tomar decisiones muy, muy rápido, porque pueden ser cuestiones de vida o muerte, pueden ser cuestiones que si se deciden en un momento determinado, se plantean, se puedan precisamente pues resolver al momento, y eso lo hace de alguna manera muy eficaz y por lo tanto también ayuda a la resolución de la situación física, ¿no? Digamos, que está viviendo la persona que convive con la enfermedad. Por eso tratamos de ver los conflictos también en su contexto y darnos cuenta de que si podemos expresarlo, reconocerlo, expresar nuestras emociones y además ir un poquito más despacio, nos va a facilitar muchísimo esta tensión y bueno, pues digámoslo así, esta resolución de lo que estamos viviendo. Recuerda compartir tus comentarios, recuerda ver y expresar para ti qué es esto del conflicto en el ámbito sanitario, cómo lo vives en todos estos contextos y qué te ayuda a ti sobre todo a resolverlo. Recuerda también suscribirte a este canal y compartir esta información a quien creas y consideres que le puede ser beneficiosa y le puede servir de algo. Nos vemos en el siguiente vídeo.